Hola, buen de todos, mi nombre es César. Vamos a continuar con nuestro curso de C++ y el día de hoy vamos a ver lo que es la sobrecarga. Entonces vamos a iniciar con un nuevo proyecto, un nuevo archivo. Yo ya tengo aquí las librerías en main y por aquí tengo lo que significa sobrecarga. Sobrecarga de métodos es la definición de dos o más métodos con diferente número de parámetros o diferente tipo de parámetros. Eso se refiere a que nosotros podemos definir el mismo método teniendo, por ejemplo, un float y un int, o teniendo solamente un float, o teniendo float, float y float, o sea, tres floats, y así podemos ir jugando con el método. El chiste es que no se repita, que tengamos, por ejemplo, dos métodos con tres floats, o dos métodos con tres ints, o simplemente que no se repita el número de parámetros o el tipo de parámetros que tiene el método. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Obviamente pues vamos a empezar con una clase a la cual llamaré suma. Vamos a poner atributos en público que sea float num1, float num2, float num3 y un float que se llame suma números. Voy a definir ahora los métodos que también van a ser en public. Vamos a empezar con un void que se va a llamar leer números, el cual no va a tener parámetros. Voy a seguir con un float que se llame sumar-números, el cual no tiene parámetros, y aquí es en donde viene la sobrecarga. Vamos a declarar otro float que se llame sumar-números, y como ven, este nuevo método se llama igual que este otro que está aquí arriba, pero lo voy a sobrecargar mandándole un float con referencia. Pues los voy a mandar con referencia, como ya lo habíamos visto con punteros. Ya lo habíamos visto en los tutoriales de punteros, cómo mandar variables con referencia. Si tú no lo has visto, pues te sugiero que vayas al curso de C y busques los tutoriales de punteros para que veas cómo se mandan variables por referencia. Entonces ahora voy a poner otra sobrecarga, pero ahora voy a sobrecargar con un int y con un float que reciben variables por parámetros, por paso por referencia. Entonces, como ven, tengo tres métodos que se llaman igual, pero la diferencia es que este está sobrecargado con un float y este está sobrecargado con un int y con un float. Como ven, la diferencia pues es que aquí los tres métodos tienen un número diferente de parámetros, y en estos dos la diferencia pues es que tienen diferente número de parámetros y diferente tipo de parámetros. Incluso yo aquí podría haber tenido un solo parámetro al igual que este, pero con un int. Entonces esto ya se diferencia, porque como tenemos un float y un int acá, esto da referencia a diferente número de parámetros. Entonces vamos a continuar. Vamos a dar el funcionamiento de los métodos. Entonces vamos a empezar con el void, que pertenece a suma, que se llama leer números, no recibe parámetros. Abrimos nuestras llaves, pones aquí un cout que va a decir ingresa el primer número. Ok, ponemos un same
y lo guardamos en num1. Ponemos otro seout que le diga primero que dé un que dé un salto de línea, después que diga ingresa el segundo número. Un sein, y esto lo voy a guardar en num2. Aquí vamos a poner puntos, y por último el seout que igualmente haga un salto de línea. Vamos a poner ingresa el tercer número, y obviamente lo vamos a guardar en num3. Y vamos a poner un salto de línea. Después vamos a definir el funcionamiento de los demás métodos, los métodos con la sobrecarga. Entonces vamos a empezar con sumar números sin parámetros. Entonces vamos a decir que suma -, números es igual a num1 más num2 más num3. Este suma números es esta variable, no se vayan a confundir con el método, ¿ok? Y retornamos el suma números. Después vamos a definir el funcionamiento del segundo método con la sobrecarga de float números. Entonces aquí es un float que recibía por referencia. Yo le voy a poner num4, que eso ahorita lo vamos a declarar dentro del main. Y aquí vamos a poner que suma -números es igual a num1 más num2 más num3 más asterisco num4, porque recuerden que este está por referencia, entonces tenemos que utilizar el asterisco para que se pueda utilizar por referencia. Y al final hacemos un return suma números. Y por último vamos a realizar el método de sumar números con primero es un int y luego es un float. Entonces primero es el int asterisco num5 float asterisco num4. Entonces va a ser lo mismo que tenemos acá. Entonces lo voy a copiar y aquí únicamente le vamos a agregar que sume el num5 y vamos a retornar el valor que nos regresa. Ya que tenemos definidos nuestros métodos, nos vamos a nuestro main, y en el main vamos a declarar obviamente el objeto. Voy a declarar en este caso un solo objeto de la clase suma. Después voy a declarar un float que es el num4, que es el que estamos utilizando aquí, y el int, que es el num5, que es el que estamos utilizando acá. Después voy a mandar llamar
el método con el objeto persona es leer números. Ya que lo llamo, voy a poner aquí una pausa y voy a borrar la pantalla. Después de que hago eso, voy a hacer cout. Voy a mostrarle primero la suma de los 3 números originales que él va a introducir en leer números. Entonces voy a poner la suma de los números es, y le voy a mostrar persona punto sumar guión bajo números sin los parámetros. Voy a hacer un salto de línea y después, no sé, a ver, end. Voy a llenar esto de un espacio para que se diferencie lo siguiente de lo que ya habíamos puesto. Voy a poner un cout ingresa un número float y voy a hacer un cin en num4. Voy a poner un cout que diga la suma anterior más el nuevo número es, y aquí obviamente vamos a mandar llamar el persona punto sumar números y le vamos a mandar por referencia el num4. Después vamos a hacer un salto de línea y después aquí vamos a mandar lo mismo que hicimos en el anterior caso, una raya de separación. Y por último voy a mandar llamar, voy a pedirle que ingrese el último número. Ingresa un número int lo voy a guardar en el respectivo número 5 es num5. Después voy a poner la suma anterior más el nuevo número es, y voy a mandar llamar el método que tiene el int y el float. Sumar números ampersand num5, ampersand num4. Voy a hacer un salto de línea y esto puede quedar así porque es lo último que vamos a hacer. Entonces vamos a compilar. Entonces nos dice ingresa el primer número. Voy a poner 1, 2 y 3. Entonces la suma de los números es 6 y es correcto. 3 más 2 más 1 son 6. Después dice ingresa un número float. Voy a poner 1.1. Eso obviamente me va a dar 7.1. Después me dice ingresa un número int. Voy a poner un 1 y eso me va a dar el 8.1. Entonces, como ven, con el mismo método pero con la sobrecarga pudimos realizar diferentes sumas entre diferentes tipos de números, como son el float y es el int, y así no hemos declarado otro
otro método para realizar lo que podemos realizar con uno solo y hacerlo con sobrecarga. Entonces para esto nos sirve la sobrecarga, para utilizar un solo método con diferente número de parámetros o diferente tipo de parámetros. Entonces eso es todo por hoy, por este tutorial. No olviden suscribirse, darle like en Facebook y seguirnos en Twitter. Muchas gracias.